El título de la enseñanza de esta tarde es El que le vio y le adoró. Ese es el título de la lección de esta tarde para aquellos que están o van a apuntar, sea aquí en este lugarcito de reunión donde se congrega la Iglesia de Cristo de San Nicolás, y aquellos que nos siguen en las redes sociales, a quienes enviamos un fraternal saludo a los hermanos y a todos aquellos amigos que también se unen con nosotros en esta transmisión para estudiar la Sagrada Biblia. Título: El que le vio, Sofi, ahí que estás apuntando, el que le vio y le adoró, Saulo. Ese es el título, hijo, de esta lección. Fíjense. ¿Qué hizo? ¿Qué cosa hizo cierto hombre cuando recibió lo que jamás en su vida, ni por sí mismo, podía hacer? ¿Qué hizo ese? ¿Qué hizo aquel? ¿Qué hizo aquella persona? Aquel hombre que él nunca tuvo en su vida y tampoco podía tenerlo por sus propios esfuerzos. Bueno, según el Evangelio de Juan, este hombre creyó y adoró. Esas dos cosas, creyó y adoró. Esa fue la reacción de él cuando él contempló a Jesús. Cuando, creyendo en él como el Hijo de Dios, este hombre cayó rendido en adoración a Jesús. Ahí estaba Jesús delante de él, el Señor, el Hijo de Dios, y este hombre, cuando le vio, le adoró. En primer lugar, fíjense, estábamos ciegos. Primer punto, Saulo, apúntalo ahí, hijo. Estábamos ciegos. El apóstol Juan relata en su evangelio acerca de un hombre que era ciego de nacimiento. Eso es importante saber, que él había nacido ciego. Y también Juan nos relata en ese mismo contexto de la llegada de Jesús a la vida de este hombre que había nacido ciego. Les pido que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 9. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo del 1 al 7, que es parte de la lectura que hizo nuestro hermano Roberto. Dice aquí la versión Reina Valera 60. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, que quiere decir maestro, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte. Fíjense lo que le dice Jesús: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Entonces, los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Fíjense, observen allí que el Señor
declara que su ceguera es para algo. La ceguera de este hombre tenía cierto propósito en el momento que Jesús estaba allí, delante de él. Su ceguera es, declara Juan, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, la ceguera sería ocasión para que el poder de los actos de Dios sea conocido. En otras palabras, la tragedia de este hombre de haber nacido ciego, Dios la ha permitido. ¿Para qué? Para que al sanarlo, sepan los apóstoles, los judíos y nosotros sepamos ¿qué cosa? De lo que Jesús es capaz de hacer. Y conozcamos, tanto ellos conocieron el ciego y nosotros conozcamos quién es Él realmente. Tengamos presente que este hombre estaba imposibilitado e impedido de curarse a sí mismo. Él no tenía el poder para darse la vista. Sin embargo, él confió en la palabra de Cristo. Fue obediente, se lavó y regresó viendo. Así lo dice la Escritura. Si seguimos leyendo, dice el versículo 9, unos decían, Él es, y otros, Él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él, dijo, aquel hombre que se llamaba Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Este hombre confió en Jesús y en su palabra a pesar de su tragedia, de su imposibilidad de curarse, él estaba impedido para ello, él no tenía el poder para ello. Él había nacido ciego, hermanos, él sabía, era una verdad verdadera, una realidad indudable en su vida de que él era un hombre ciego. Él sabía eso, no había duda de eso. Inclusive sus padres también, más adelante, lo pueden leer, habla, pues él nació ciego. Aún así, en esa situación, en esa circunstancia, él confió en Jesús, oyó su voz y fue al Siloé y se lavó y fue sanado y regresó viendo. Hermanos, este hombre ilustra y representa muy bien quiénes éramos nosotros. Noten que estoy hablando en pasado, en nuestro pasado, quiénes éramos aquellos que ahora somos, hemos sido justificados, perdonados, que somos cristianos, miembros de la iglesia. Los que hemos obedecido el plan bíblico de salvación. Este hombre ilustra y representa muy bien quiénes éramos nosotros antes de conocer a aquel que hizo posible darnos la vista para poder ver y contemplar la misericordia, la gracia, la bondad y el amor de Dios. Es decir, nosotros estábamos ciegos en la ignorancia, ciegos en el error, ciegos en el mal. Y no me refiero solo a pecados morales, fornicación, adulterio, mentira, codicia, hurto, borracheras, vicios, adulterios. No solo me refiero a que algunos andábamos ciegos, así en ese mal, sino también aquellos que andan ciegos o andábamos ciegos o algunos ciegos en el error religioso, en el sectarismo, en la falsa doctrina. Pero andábamos ciegos.
ciegos y extraviados en el pecado. Y peor, sin el perdón de Dios, sin el perdón del Señor. Además, fíjense esto que voy a decir. Además, estábamos impedidos en poder darnos la vista a nosotros mismos. Estábamos imposibilitados de poder darnos la vista por nuestras propias capacidades. Nadie, por su propio poder, ninguno de nosotros, y habilidad podía darse a sí mismo la luz verdadera para poder dejar la ceguera de la ignorancia, del conocimiento de la verdad divina. Claro. Hay que decir esto, hay que aclarar esto. Ese impedimento, esa imposibilidad, no significa, ojo, oído el tambor, como decimos en mi país, no significa hoy que no podíamos elegir ver cuando quisimos ver. Nadie está incapacitado de elegir o escoger buscar la luz para poder ver. La Escritura dice claramente que los ojos del entendimiento de los hombres pueden ser abiertos. Que si quieren, se pasen de las tinieblas a la luz de la verdad, que sean liberados del mal y reciban el perdón de pecados y la herencia celestial por medio de la fe obediente en la persona de Jesucristo. Les pido que abran sus Biblias también, aparte de Juan, en el libro de Hechos capítulo 26. Busquen allí Hechos capítulo 26, versículo 18. Noten lo que el Señor, a través de su profeta Ananías, le dice al apóstol Pablo, que en su momento pues era Saulo, luego llegó a ser Pablo. Pero dice Hechos 26, 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, en Cristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? El Señor a Pablo, para ser exactos. ¿Qué está implicando Cristo, el Señor, aquí? Cuando Jesús le dice esto a Pablo, el Maestro, el Señor, está implicando que los hombres, si quieren, pueden abrir sus ojos. Dice allí, para que abras sus ojos por medio de la misión apostólica de Pablo, la predicación del Evangelio. Pero el punto es que los hombres pueden, si quieren, abrir sus ojos. Los hombres pueden, si quieren, convertirse de las tinieblas a la luz, de la oscuridad, de no ver nada, de la ignorancia, del pecado, a la luz de la verdad, a la luz de Cristo. Ser liberados de la potestad de Satanás a Dios, si quieren. ¿Pero para qué? Para que por fe en Cristo reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados. Todas aquellas personas que no han abierto sus ojos, los del entendimiento, los de su corazón, que no se han convertido de las tinieblas a la luz, que no han sido liberados de la potestad de Satanás a Dios, son aquellos que no han recibido el perdón de pecados y no son herederos entre los santificados. Esto implica el Señor con estas palabras, que si alguien quiere, ciertamente puede abrir sus ojos. Bueno, ¿y con qué cosa? ¿Con qué? ¿Con qué Dios hizo posible que nosotros dejásemos la ceguera y pudiésemos ver para salvación?
¿Con qué? Bueno, Pablo dice lo siguiente. Ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4. ¿Con qué Dios hizo posible que nosotros dejásemos la ceguera y pudiésemos ver para salvación? Con la luz del Evangelio de la majestuosidad divina de Cristo que alumbró nuestro entendimiento. ¿Vieron? Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Por eso, qué bueno lo que ha hecho Dios, porque con la luz del Evangelio de la majestuosidad, de la magnificencia, de la grandeza divina de Cristo, que alumbró nuestro entendimiento, nuestro corazón. Pudimos ver el camino a la salvación. Dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios 4:4 lo siguiente: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿De qué cosa? De la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Claro, el texto habla en forma negativa. Es la forma negativa. Es decir, el Dios de este siglo hizo esto. Estos son los efectos. Pero el punto aquí, desde la interpretación positiva del texto, desde el punto de vista positivo del texto, es que el Evangelio, ¿sí? La luz del Evangelio de la gloria de Cristo, es decir, de la majestuosidad divina del Hijo de Dios, resplandeció, ¿qué? Nuestro entendimiento para creer para salvación. Esa es la cuestión, desde el punto de vista positivo del texto. Eso hizo la luz del Evangelio de la gloria de Cristo en nuestro entendimiento. Dios, por medio del Evangelio, Saulo, hijo, hace posible algo. ¿Qué cosa? Que el hombre pueda ver la luz de la verdad y se convierta a Cristo. Ese fue el caso del africano, fíjense. De aquel hombre de Etiopía, del cual Lucas en Hechos 8 habla. Porque él venía leyendo las Escrituras, el Antiguo Testamento. Pero él no sabía de quién estaba hablando el profeta. Esa es la cuestión. No que él no entendía lo que decía el texto sagrado. El problema del africano era la aplicación del texto. La pregunta de él es, bueno, ¿y a quién se refiere aquí el profeta? ¿A sí mismo? ¿O se refiere a alguien más? O sea, esto que está aquí, ¿de quién está hablando? La aplicación de lo que dice Isaías 53 es para quién. Eso era para el profeta, él se estaba aplicando, hablando a sí mismo, acerca de sí mismo, perdón, o de algún otro. Dice la Escritura que a partir de ese pasaje, Felipe, el evangelista fiel, le anunció el Evangelio. Y el Evangelio, ojo con esto, fíjense, el Evangelio le permitió ver a Cristo en el libro de Isaías. Él pudo contemplar, ver a Cristo, ¿sí? Ya dejando el desconocimiento de esa verdad, la ignorancia de esa verdad acerca de la aplicación de la profecía, de quién estaba realmente hablando el Espíritu Santo. Él sale de esa oscuridad, de esa ignorancia, de esa ceguera, por decirlo así, y ve a Cristo en el libro de Isaías. ¿Para qué? Para que él, creyendo y confesando con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y bautizándose, recibiese el perdón de pecados y siguiese gozoso su
camino. Así fue el caso de este hombre. El evangelio, la luz, le dio la luz con respecto a la verdad, le permitió ver el evangelio a Cristo en el libro de Isaías y se convirtió en un hijo de Dios, en un cristiano. Entonces, y al igual que el ciego del evangelio de Juan, que fue mandado a lavarse en el estanque de Siloé, ¿cierto? El Señor le mandó, ve al estanque y lávate. Nosotros también obedecimos los mandamientos de Cristo encontrados en el evangelio para ser también lavados, pero de nuestros pecados. El apóstol Juan declaró que por la sangre de Cristo los cristianos han lavado sus pecados. Dijo el apóstol: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5. Aquí el apóstol Juan está hablando de, ojo, hermanos y amigos que nos visitan hoy y en las redes sociales, hermanos y amigos, Apocalipsis 1:5, lo que está declarando Juan implica, ¿sí?, que ciertamente recibimos beneficios con la sangre de Cristo. Es decir, que nuestros pecados pueden ser lavados. Juan Saulo está hablando del quién hace posible eso: Cristo. El testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó. También habla Juan del qué. ¿Con qué somos lavados? Con su sangre. Lo que no dice Juan, pero sí lo dice la Escritura en otros pasajes, es el cómo somos lavados. Juan habla de quién Cristo lava Cristo. ¿Qué lava la sangre de Cristo? Pero ¿cómo? ¿Saben dónde vimos el cómo? Con el africano. ¿Qué hizo el africano? Él creyó, confesó y se bautizó. Ese es el cómo somos lavados. Nosotros también fuimos lavados. Así como el Señor le dijo al ciego: ve al estanque de Siloé y lávate. Dianita, Susana, sí, Roberto, Elín, Nando, fíjate. Si el ciego hubiese sido calvinista, si el ciego hubiese sido bautista, tal vez él hubiera dicho: ¿por qué tengo que irme a lavar? Pues yo aquí creo, es la fe sola, ¿no? ¿Verdad? La fe sola, yo creo en ti. A ti que te estoy escuchando, que sé que puedes darme la vista, ya me enlodaste allí los ojos con tu saliva, que no es cualquier saliva, aunque era humana, era divina a la vez. No era cualquier saliva, era humana y divina a la vez. No fueron cualquier mano las que le tocó, era la mano humana de Dios. El Dios humano. Si hubiese sido calvinista, él hubiese, seguramente, pues yo creo, sáname. ¿Por qué me tengo que ir a lavar hasta el estanque de Siloé? ¿Por qué? Sin embargo, él no era calvinista, él no era bautista. ¿Y qué hizo? Confió en el mandato de Cristo y fue e hizo lo que él le mandó. Se lavó en el estanque.
Fue al estanque a lavarse. Así que igual que él, nosotros también obedecimos los mandamientos de Cristo, de Cristo encontrados en el Evangelio, y uno de ellos es el bautismo para ser lavados por nuestros pecados. Miren, tenemos el ejemplo de Pablo, que habiendo conocido su pecado, fue exhortado por el profeta Ananías para que invocara el nombre del Señor, es decir, apelara a la autoridad de Cristo y lavara sus pecados en las aguas del bautismo. Faltaba ese paso para ese hombre que ya había creído, ya estaba arrepentido, inclusive oraba compungido. Faltaba ese paso. Dice Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Le preguntó Ananías a Saulo, ¿por qué te detienes? Si alguno aquí llega a convencerse al final de esta lección que debe ser bautizado, que nada te detenga. Sophie, por ejemplo. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Noten, levántate, Saulo, levántate y bautízate y lava tus pecados. Apelando a la autoridad de Cristo, porque en su autoridad, en su nombre, nuestros pecados son lavados. Al igual que este hombre, que el Señor le mandó a lavarse, también a nosotros hoy se nos manda a ser lavados de nuestros pecados en el bautismo. El bautismo allí representa ese lavamiento, no antes, sino en el bautismo. En el bautismo, cuando el que ha oído, el creyente arrepentido, confeso, ya está listo. ¿Qué falta? El momento, la ocasión para que Dios le lave sus pecados. Ese es el cómo, del cual no habla Apocalipsis, capítulo 1, verso 5. Pero aquí lo vemos con Saulo de Tarso. Por tanto, nuestros ojos fueron abiertos por el Evangelio de Cristo. Es decir, nuestros pecados fueron perdonados cuando creímos de todo corazón que Jesús era Dios, el Hijo manifestado en carne, y bautizados en agua para lavar nuestras inmundicias por el poder salvífico del sacrificio de Cristo. Por eso el caso de este hombre representa e ilustra nuestro lavamiento. En segundo lugar y último punto, ahora vemos y le adoramos. El apóstol Juan, relatando acerca del ciego de nacimiento, revela que, creyendo y confesando a Jesús como el Hijo de Dios, le rindió adoración. Y Jesús, hermanos, ojo, Jesús aceptó su adoración. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 35 al 38, leemos lo siguiente. Juan 9, del 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado al hombre de la sinagoga de los judíos. Y hallándole el Señor le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo: ¿quién es, Señor, para que cree en él? ¿Quién es? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor. Creo, mi Adonai, en hebreo, Señor. Mi Curios, mi Señor, creo.
y proscuneo, le adoró, le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Cristo aceptó la adoración. Miren, la sanación física de este hombre motivó y movió a creer en Jesús, a creerle, a adorarle a Jesús como solo Dios es adorado. Este hombre fue motivado y movido a ello por el beneficio que había recibido. Déjenme decirles que la palabra griega que aparece aquí, le adoró, es la misma que aparece en Mateo capítulo 4, verso 10. En Mateo capítulo 4, versículo 10, dijo Jesús: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es la misma palabra que aparece en Juan 4, 24. Dice Juan 4, 24, hablando Jesús: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es la palabra griega que se pronuncia proscuneo. Juan nos está diciendo: este hombre que ha sido sanado, que ha reconocido a Jesús como el Curios, el Señor, el amo, el soberano, ahora le adora, le vio y le adoró. Le vio y proscuneo, como solo Dios es adorado. Juan nos enseña que creer en Jesús como el Hijo de Dios equivale a aceptarle como Dios y digno de ser adorado. El ciego que ahora ve, fíjense, el ciego que ahora ve, no estaba viendo solo a un hombre. Imagínense. Traten de poner eso en su mente. A ese hombre ciego que fue a lavarse, confiando en la palabra de Cristo, creyendo en que si se lavaba en el estanque, vendría sanado. Ahora sanado, lo ve. Pero él no está viendo a cualquier hombre. No está viendo solo a un simple hombre, sino a uno que era más que un hombre, a Dios hecho hombre, sanándolo y estando tan cerca de él para que le conociera y le adorase. Eso hizo Jesús. Eso hizo el Señor. Ser visto para que le conociese y le adorase. Jesús no solo hizo que viera físicamente a este hombre, sino también espiritualmente. No solo lo sanó de su ceguera física para ver, sino que también ahora él ha contemplado ¿a quién? Al Hijo de Dios. Ha contemplado al Dios que se hizo hombre para morir por sus pecados. No solo lo sanó de su ceguera, en la cual él no podía sanarse porque era ciego de nacimiento, sino mucho más, entiendo, ¿no? Claro, mucho más glorioso, más majestuoso, más magnífico. Él tuvo, Ana, el privilegio, la bendición que tú y yo no hemos tenido por ahora, de contemplar al Hijo de Dios, de conocerle.
también le dio esa visión, esa vista espiritual. Señor, creo, y le adoró. Qué bendición para la vida de este hombre fue aquel que hizo en él lo que le era imposible por sí mismo. Ahora bien, nosotros no hemos recibido una sanación física, sino una incomparablemente mejor y gloriosa. Es decir, nuestra ceguera ha sido quitada por la luz del Evangelio. Hemos recibido la vista y hemos contemplado al Señor y su salvación, recibiendo el perdón de nuestros pecados. Si aquel que nació ciego fue alentado, motivado e impulsado, movido a adorar a Jesús por su sanación física, ¿cuánto más pues debemos nosotros tener la inspiración? Cantamos ahorita el número 1 de Cantos del Camino, y en una de sus frases decía que tu libro de amor me inspira. ¿Cuánto más nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, cuánto más nosotros tener la inspiración, Pati, y el avivamiento dentro de nosotros? La inspiración y el avivamiento dentro de nosotros para acercarnos siempre en adoración a Cristo por causa de haber hecho posible lo que para nosotros era imposible por nuestros propios méritos y esfuerzos. Es decir, lavarnos de nuestros pecados. No en un estanque físico como tal, sino en su muerte, sepultura y resurrección en el bautismo. Sin duda alguna, tenemos todas las razones para que nuestra adoración a Jesús sea llevada a cabo, tanto en lo personal, en lo íntimo, como en la iglesia junto con nuestros hermanos. Por tanto, continuemos creyendo, hermanos y hermanas. Continuemos confesando, hermanos y hermanas, que Jesús es el Hijo de Dios, aún después de que fuimos lavados de nuestros pecados, porque esto, el seguir creyendo y confesando a Jesús como el Hijo de Dios, es una forma de adorarle.